Por favor, abra su Biblia en el libro de Job. Vamos a ver los primeros 5 versículos del libro de Job. Como usted sabe, hemos estado estudiando una serie para la familia, asociada a la familia. Nosotros todo el año estudiamos expositivamente el texto, vamos sistemáticamente barriendo las escrituras, pero durante enero y febrero decidí tomar un tiempo, hacer un alto y predicar específicamente, temáticamente sobre la familia. Y hemos tomado distintos tópicos, desde el punto de vista teológico al principio, doctrinario, y hemos ido migrando hacia sermones mucho más prácticos. El día de hoy va a ser un sermón eminentemente práctico, con instrucciones muy claras sobre cómo los padres tenemos que guiar a nuestras familias, nuestros hijos. Y aunque voy a hablar de manera general de los padres, el sermón particularmente está dirigido a los varones. Hace un par de semanas atrás, Jonathan predicó más orientado a las hermanas, las madres. En la semana pasada Jorge hizo un sermón relacionado con la temática general de la familia y con este llamado a consagrar nuestros hijos y también inclinar nuestro corazón hacia los hijos y que de los hijos inclinen su corazón hacia los padres. Así que vamos a ver desde este texto que Él quiere el Señor hablarnos también como papás. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían grandes banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Estoy frente a ustedes esta mañana no como alguien que es perfecto como padre, sin duda no, sino que en esto tenemos que ser muy humildes, porque todos los que estamos aquí queriendo hacer lo mejor para nuestros hijos, fallamos. Mas no por eso significa que tenemos que quedarnos limitados por la circunstancia y no pensar y no anhelar, a pesar de la edad que podamos tener o la edad que tengan nuestros hijos, que seguimos teniendo una responsabilidad y un llamado de Dios a ser los mejores padres que Dios nos permita ser. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, este texto nos va a enseñar de alguna manera cómo ser padres de verdad. Y es un desafío, porque la Biblia está llena de malos ejemplos de padres. Porque la Biblia no oculta, la Biblia no hace filtro, la Biblia muestra tal cual somos los seres humanos. Pero en este caso en particular nos va a dar un buen ejemplo, y qué bueno que nos dé buenos ejemplos, porque son cosas que podemos imitar. Y yo quiero animarte a que pensemos en eso hoy día. Todos los que estamos aquí nos preparamos generalmente para los desafíos que tenemos en la vida. Desde que somos chicos, cuando tenemos una prueba en el colegio, estudiamos. Si no fuimos estudiosos durante toda la semana, el día anterior en la noche estamos como locos estudiando. Porque empezamos a prepararnos para un gran desafío. Nos preparamos para la universidad, para desafíos políticos, para un viaje, para negocios, para proyectos. Nos preparamos los seres humanos. Pero son pocos los hombres y mujeres que generalmente se preparan para ser padres. Y esa es la verdad. En este mundo y en la historia hay muchos hombres que han sido ganadores de fama, pero han perdido sus familias. Han logrado grandes riquezas, pero han fracasado como padres. Y esa la historia habla mucho. Padres han conquistado riquezas, pero han perdido sus hijos. Han tenido tiempo para los extraños, mas no han tenido tiempo para sus hijos.
Han cultivado simpatía con los extraños, pero han dejado grandes heridas en el corazón de sus hijos. Por eso quiero que consideremos hoy día el buen ejemplo de un hombre como Job, quien amó a Dios por sobre todas las cosas, pero también amó y de manera práctica su familia y particularmente sus hijos. ¿Quién es Job? ¿Qué hizo? Es lo que estos primeros 5 versículos nos muestran con mucha claridad. Ahí hay mucho que sacar de ahí, mucha riqueza, pero quiero que notemos 3 cosas importantes. La primera que vamos a estudiar es que era un hombre que integraba su vida moral con su vida religiosa. O sea, su espiritualidad no quedaba solamente en algo elevado, místico, sino que su vida diaria mostraba su espiritualidad. Era un hombre íntegro, un hombre congruente con lo que predicaba y practicaba, lo cual es muy importante para formar buenos hijos. Segundo, el segundo punto que vamos a estudiar es que él invirtió en una relación con sus hijos. Él invirtió en una relación sembrando semillas de amistad y de buena relación con sus hijos y entre sus hijos. Y tercero, él ejerció plenamente el llamado que tienen los padres a ser buenos sacerdotes de su hogar. Vamos entonces a estudiar esto. ¿Cuántos quieren estudiarlo? Tenga su texto ahí al frente. Vamos a ver el primero. Job era un hombre entonces que integraba su vida moral y su vida religiosa. Cuando vemos el texto 1, el primer texto, dice ahí que él era un hombre perfecto, dice Reina Valera, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos está diciendo directamente que él era un hombre que caminó con Dios. No era un hombre que estaba lejos de Dios, sino un hombre que estaba cerca de Dios. Porque la cercanía con Dios produce eso en las personas. Él era un hombre que caminó con Dios, por lo tanto él legó, él heredó un buen ejemplo a sus hijos, un camino a seguir, una forma de vivir. Seguramente los que estamos aquí, seguramente, yo conozco a la mayoría, no somos de grandes riquezas. Usted y yo no vamos a heredar mansiones a nuestros hijos, probablemente, salvo que se saque el loto, ¿no? Usted no va a heredar grandes riquezas a sus hijos, no le va a heredar un montón de mansiones, casas, autos, yates, autos y una cuenta multimillonaria en el banco. Usted no va a heredar eso a sus hijos, probablemente, ¿no? Pero si hay algo que usted puede heredar a sus hijos, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Porque nuestra vida, hermanos, habla más fuerte que nuestro discurso. Y eso queda impregnado en el corazón de los hijos desde pequeños. Desde pequeños. Job fue un hombre que anduvo con Dios, que caminó con Dios. Fue un rico ejemplo de carácter irreprensible. Su vida era impecable, digna, intachable, un ejemplo a seguir. Job era como un espejo para que los hijos se reflejaran, para que los hijos vieran. Y miren, es cierto y es verdad que a veces hay padres piadosos e hijos malucos. Los padres fueron hombres piadosos y los hijos salieron medios torcidos. A veces pasa todo lo contrario, padres muy impíos y salen los hijos piadosos. Pero hermanos, esa es la excepción, no es la regla. Hay gente que se apoya en eso para decir, ay, yo soy padre impío, a lo mejor mis hijos van a salir buenos. No. Hermano, no es así. Esa es la excepción por la providencia de Dios. La Biblia es clara en decir que padres que no caminan piamente van a formar hijos impíos y los padres piadosos van a formar hijos piadosos. Eso es lo normal. Por eso, estas dos verdades quiero que las profundicemos respecto del carácter de Job. Dice el texto que él era perfecto. La palabra perfecto, traducida en Reina Valera, nos distorsiona un poco porque dice, nadie es perfecto, ¿no? La gente dice. Cuando la Biblia está hablando de perfección, está hablando en un concepto de humanidad y está hablando en un concepto de integridad, un hombre de carácter congruente, un hombre maduro en Cristo Jesús. Por lo tanto, él era un hombre íntegro. Pero sí quiero que note algo, él era un hombre, no un ángel. No era un superhombre, era un hombre como nosotros. ¿Qué diferencia quizás tiene él de nosotros? Que él era un hombre de valor,
un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Posibilidad que tenemos todos los hombres sobre esta tierra. Todos los que estamos aquí. No era un héroe, no era un gigante, era un hombre que amaba a Dios y se guiaba por los mandamientos del Señor. Y eso hoy día lamentablemente no es tan fácil de encontrar. Hay una historia de la cultura griega, ¿no? Que había un filósofo llamado Diógenes de Sinope. No es del síndrome de ese, es otra cosa. Este hombre, Diógenes, que vivió aproximadamente entre el 400 y el 300 antes de Cristo, era de una escuela de filosofía que se llamaba de cínicos, y vamos a entender por qué. Cuenta la historia que él un día caminaba por Atenas, un día de mucho sol, con una luminosidad, imagínense, mucho sol, mucha luminosidad, y él caminaba por la calle con una lámpara encendida, como buscando algo, con una lámpara, y había un sol enorme, y caminaba con una lámpara. La gente extrañada le preguntó: Diógenes, ¿qué andas buscando? Ando buscando un hombre de verdad. ¡Wow! ¿Y por qué él lo hacía? Y lo dice la cultura griega. Él andaba buscando hombres honorables, hombres que fueran dignos. Y decía, eso hoy día, a plena luz, no se encuentra. Y lamentablemente eso en nuestra cultura pasa igual. En nuestro país eso pasa por todas partes. Qué tremendo, hermano. Es necesario recordarnos cuál es el rol que tenemos nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos que mostrar? Y con mayor razón cuando entendemos que esto marca el corazón de nuestros hijos. Este hombre, dice el texto en el verso 1, que vivió en la tierra de Uz. ¿Qué es Uz? Cuando el texto, usted analiza Génesis capítulo 10, verso 23, y todas las partes donde aparece Uz. Uz es el hijo de un hombre que se llamaba Aram, y Aram era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. De ahí viene toda la familia de los semitas, pueblos paganos, la descendencia pagana de la humanidad. Y él vivía, por lo tanto, en una ciudad pagana. ¡Qué impresionante! Porque en una ciudad pagana, muy idólatra, él era un hombre recto. Él era un hombre recto. Eso nos muestra que se puede ser un hombre recto a pesar de nuestro entorno, a pesar del mundo donde vivimos. Era una tierra donde todos adoraban muchos dioses, mas él adoraba un solo Dios, al único Dios verdadero. Y el Padre y los padres somos llamados a tener una comunión y una devoción por Dios que sea notoria hacia nuestros hijos. Tú, papá, varones en particular, les hablo esta mañana. Puedes ser un hombre piadoso en tu trabajo, a pesar de que tus compañeros no lo sean. Tú puedes ser un hombre piadoso en el barrio donde vives. Tú puedes serlo, porque Dios está en ti. Dios está en ti. Podemos vivir, hermanos, tomando en serio a Dios, donde nadie lo toma en serio. Podemos hacerlo. Eso se puede. Todos sabemos cómo Job fue implacablemente probado, ¿no? Si usted conoce la historia, sabe cómo Dios probó a ese hombre de una manera implacable, tremenda, que nos llega hasta doler el alma cuando uno lee los textos de lo que sufrió y vivió Job. Sin embargo, él se mantuvo honorable e intachable delante del Señor, hermanos. Él mostró tres cosas muy importantes. Para los padres se los digo, que él amaba más a Dios que al dinero. Job demostró que amaba más a Dios que al dinero. Su paciencia, sus emociones, su estabilidad no dependía del dinero. Él mostró eso. Además mostró que amaba más a Dios que a su familia. Y tercero, mostró que amaba más a Dios que a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo creo que es un ejemplo a seguir. Pero también vemos cómo él fue probado en 5 áreas en particular. En el área financiera, probablemente tú has sido probado en el área financiera. Fue probado en el área matrimonial, tuvo conflictos serios. Fue probado en su salud, recuerden que él tuvo lepra. Fue probado con sus hijos, perdió a sus 10 hijos en un día. Y fue probado en sus amistades, todos sus amigos se le fueron encima.
Hermano, en esas 5 áreas, y él probó ser un hombre íntegro. Él era un hombre verdadero en lo íntimo. Verdadero en lo íntimo, porque eso es integridad. A eso se refiere el texto. Era un hombre que era íntegro en su corazón. Era un hombre que era genuino por dentro. Job era un hombre que era íntegro cuando tenía riquezas y fue íntegro cuando no las tuvo. Cuando tuvo riquezas supo hacerlo bien con las riquezas. Cuando no tuvo, no hizo cosas truchas para tener riquezas. Él era un hombre de carácter, y por eso es importante que entendamos qué es ser íntegro. Ser íntegro, hermanos, es lo que somos cuando estamos solos mirándonos al espejo. Ser íntegro es lo que hacemos solo cuando estamos en nuestra pieza y nadie nos ve. Ser íntegros es aquello que hacemos realmente cuando nadie nos está mirando. Nuestros hijos, hermanos, necesitan padres íntegros. Padres íntegros. Y la segunda característica de Job es que además de ser íntegro en lo íntimo, en lo que está aquí adentro, en el corazón, en lo externo también lo era. Dice la Escritura que él era un hombre recto. Recto significa algo externo, algo que se podía ver. Recto es lo que somos en público. Íntegro es lo que la gente ve, y la integridad es lo que solo Dios ve. Y nosotros tenemos que ser así, que pueda Dios mirar nuestro corazón y nuestra vida y observarnos cuando estamos solos, hacemos bien las cosas, pero cuando también estamos en lo público, también hacemos bien las cosas. Lo segundo es imitable. Una persona puede tener un comportamiento externo bueno, tratando de hacer un esfuerzo para figurar, pero eso no dura tanto tiempo. Eso en algún minuto se escapa, en algún minuto se nos sale, porque lo que somos por fuera viene de lo que somos por dentro. Y si tratamos de sostener una imagen hacia afuera, en algún minuto se va a caer. Dios está buscando hombres que nazcan desde el corazón íntegros, porque eso va a formar familias fuertes. Familias fuertes. En lo externo, Job era un ejemplo. Job capítulo 29, por favor, si usted me acompaña. Job capítulo 29. Verso 15 y 16. Vamos a ver cómo él era en lo externo. Cuando hay alguien que tiene la verdad en su corazón, en lo íntimo, en lo externo va a vivir en justicia. Y él decía, verso 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Era un hombre externamente admirable. Un hombre que cuando veía necesidad en alguien, él estaba ahí. Un hombre cuando veía que alguien sufría, que necesitaba apoyo, él estaba ahí. Y si habían cosas que él no lograba entender, como él quiere ayudar, él se indagaba para ayudar. ¡Wow! Qué hermoso sería que nuestros hijos tuvieran padres como ese. Que mis hijos tuvieran padres como Job. Por eso estos ejemplos que la Biblia pone, no es para que los idolatremos, ¿no? Ellos no murieron, Job no murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Pero la Biblia pone buenos ejemplos para que nosotros entendamos que hay metas más allá de las que hemos cumplido, y que quizás hemos caído en un estado de conformismo pensando que hemos hecho bien las cosas. Hay una meta mucho más alta, y nuestros hijos, hermanos, para la gloria de Dios, necesitan mejores padres que lo que somos hoy. Y eso significa que podemos seguir creciendo y perfeccionando nuestro rol de padres en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué están viendo nuestros hijos hoy? Sería una buena pregunta. ¿Qué están viendo nuestros hijos hoy en nuestras casas? ¿Cómo ven a sus padres? ¿Qué opinan ellos? Yo he hecho el ejercicio algunas veces con mis hijos de preguntarle, hijos, ¿qué opinan de mí? Hijos, díganme por favor todo lo que yo tengo que cambiar. Todo lo que está mal en mí, Felipe, Matías, por favor díganmelo. Yo quiero cambiar. Cuando yo me equivoco, por favor corríjanme, hijos, porque yo no soy perfecto. Y es un buen ejercicio. ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros hoy? Es una buena pregunta, y que nuestros hijos nos pueden ayudar a responder. Es importante esto porque
Necesitamos, por lo tanto, para una transformación real, mucho temor de Dios. La Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Temeroso, hermanos, y claramente tiene que ser así, porque nadie puede vivir la vida que él vivía. Nadie puede ser íntegro en el corazón y recto externamente si no teme a Dios. Porque el temor de Dios es el freno. El temor de Dios es el freno moral que está en nuestro corazón. El temor de Dios nos va a impedir adulterar, fornicar, robar, mentir. El temor de Dios nos va a impedir hacer mal las cosas. Y todos los hombres y mujeres de Dios necesitamos temor de Dios en nuestros corazones. Temor del Señor. Por eso, hermanos, si hay algo que como padres necesitamos hacer cada día, es que el temor del Señor esté en nuestros corazones. Porque por el temor de Dios nuestra vida va a llevar un camino recto y nuestros hijos nos están mirando. ¿No has visto ustedes videos, fotos por ahí cuando hay un papá parado mirando la puesta de sol con el brazo así y el niño está al lado así? ¿Lo ha visto? ¿No ha visto un papá caminando de una manera y el niño detrásito caminando igual? Porque él está viendo tu carácter. Él está viendo lo que haces, cómo piensas, cómo hablas, todo, cuáles son tus prioridades. Él está viendo si oras o no oras. Él está viendo si lees la Biblia o no la lees. Él está observándote. Él y ella te observa. Por lo tanto, el temor de Dios tiene que ser una búsqueda de un padre. Buscar a Dios, ser como Cristo, ser como el Señor es una prioridad. Ahora, el temor de Dios es una cualidad que Dios va poniendo en el corazón de los que han nacido de nuevo. Los santos temen a Dios, tememos a Dios, temen a Dios porque Él nos perdona, porque Él es santo, porque Él es digno, porque nos asombra, por eso le tememos. Los que no son hijos de Dios, los pecadores, le temen porque les va a caer fuego por encima. Nosotros no tememos al fuego, nosotros tememos a la grandeza de Dios, a la magnificencia de nuestro Señor. Eso nos causa un temor, un asombro en nuestro corazón, que nos guía al arrepentimiento, que nos guía a las sendas de justicia, por amor de su nombre. Por eso, hermanos, la Biblia nos muestra que este temor hacía de Job un hombre recto, un hombre íntegro y es más, apartado del mal. Dice el texto, usted lo leyó. Significa que no solamente no pecaba, sino que evitaba el pecado. Hacía las cosas necesarias para apartarse del pecado. No solamente pasivo, sino activo en alejarse del pecado. Y eso es importante, varones, padres. Nosotros tenemos un rol no solamente de ser pasivos frente al pecado, sino activos en contra del pecado. Sacar el pecado de nuestras vidas, sacar el pecado de nuestros hogares. No permitir programas de televisión que no tienen que ver nuestros hijos, por ejemplo. Eso tiene que ser activo en los padres, porque es apartarse del mal. No solamente evitar cuando el mal se me viene encima, sino es apartarme del mal. Es una actividad que es proponente, no solamente recibe y aguanta, sino que activamente resiste el pecado. Y eso es muy importante. Ese es el primer punto, ¿se da cuenta? ¿Cómo ser un buen padre? Si alguien nos preguntara hoy día al salir de este culto, ¿cómo ser un buen padre, un padre de verdad? Tenemos que ser hombres valientes, amantes de Dios, temerosos del Señor, que se apartan del mal con integridad y rectitud. Ese es el llamado a ser padre, porque nuestros hijos necesitan padres así. Desesperadamente nuestros hijos necesitan padres así. Si tus hijos ya son grandes, siguen necesitando padres así. Tus nietos necesitan abuelos así también. Segundo punto, ¿qué más nos muestra el texto? Además de él entonces ser un ejemplo, que debemos serlo, él no solamente es un ejemplo distante, no es solamente una foto y una imagen a seguir. Él era un hombre cercano con sus hijos. La segunda parte dice que él se relacionó con su familia. El verso 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. ¿Tenía cuántos hijos? 7 varones y 3 hijas. 10, ¿cómo te verías con 10? Hermano, mucha pega, ¿no? Bueno, en ese tiempo no habían televisores, ¿no? Entonces las familias eran grandes. Hermanos,
hacían banquetes. Job en la práctica, hermano, Job era un hombre feliz porque tenía riqueza por un lado, pero tenía la mayor riqueza, una familia que se amaba entre ellas. Los hermanos se amaban, hacían fiesta en cada una de las casas. A esta altura son hombres casados, y ellos hacían fiesta e invitaban a todos sus hermanos y compartían todos juntos, y después a la otra casa, y después a la otra casa, y a la otra casa. ¿Y saben cómo eso se genera? ¿De manera instantánea? No, se forma. Eso se cultiva en un hogar, eso se crea en una familia. La familia de Job fue una familia que cultivó las relaciones, y eso nace de los padres, de padres relacionales. Los hijos, hermanos, no son naturalmente unidos. No son naturalmente unidos. Eso se forma, eso se cultiva. Sobre todo si hay dinero. Sobre todo si hay dinero, la unidad no es tan fácil. Por los anhelos. ¿Y por qué les digo que no era tan fácil? La Biblia es clara en mostrarnos un montón de ejemplos al respecto. Partamos desde Génesis. Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel. ¿Qué pasó con los hermanitos? Uno mató al otro. Avanzamos en la historia. Abraham tuvo a Ismael con la concubina. Ismael después tuvo su hermano Isaac, ¿cierto? Y él empezó a burlarse de su hermano chico. Y empezaron las riñas entre ellos. Terminó tremendo desastre familiar. Luego Isaac, cuando él fue padre, sembró celos y odio en el corazón de Esaú y de Jacob. También problema entre los hermanos. Seguimos adelante. Luego Jacob no aprendió de lo que acababa de vivir, de lo que hizo su padre, y también tuvo preferencia sobre uno de sus hijos, José, y generó problema entre los hermanos. Luego avanzó la historia y David, un desastre. Tampoco formó unidad entre sus hermanos. Hubo pelea entre los hermanos, intentos de matanza entre los hermanos, y fue un desastre la familia. Puede ser un hombre muy piadoso, pero si no cultiva la relación de sus hijos, su familia puede ser un desastre. Por eso, hermanos, hay un llamado también de que los padres no podemos ser solamente buenos ejemplos distantes y que nos aparecemos en la vida de nuestros hijos de manera circunstancial, sino que tenemos que ser padres que se relacionan con sus hijos, que conversan con ellos, que tratan sus vidas y que fomentan el amor y las buenas relaciones. Hay padres que han dicho, pero es que yo siempre les di un buen ejemplo. Sí, pero a 100 kilómetros de distancia de él. Eso no funciona. La relación se debe cultivar y debe haber cercanía en las relaciones. Vamos al tercer punto y final. Job, además, por lo tanto, de ejercer un buen ejemplo, de fomentar las relaciones como segundo punto y transmitir esto en la vida de sus hijos, el tercer punto es que él fue un sacerdote de su hogar. Él fue un sacerdote llamado por Dios a cumplir el sacerdocio, y él lo cumplió. Si usted me acompaña al verso 5 de Job, dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno en los días del convite de las fiestas, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado en mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Wow. Cuando estudié este texto, yo dije: Señor, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Cuánto tengo que crecer? Estoy lejos, Señor, de ser el padre que mis hijos necesitan. Lejos de serlo. Porque cuando veo este texto, hay 4 énfasis aquí en el texto muy claros. El primero de ellos, que Job se preocupaba de la salvación de sus hijos. Dice la Escritura que Job ofrecía holocaustos. Los holocaustos en el Antiguo Testamento era quemar animales, cortarlos, derramar la sangre de esos animales y presentarlos y quemarlos delante del Señor como un holocausto, como la paga de alguna manera por los pecados de los hijos. Porque él entendía que si no se derramaba sangre, sus hijos se van al infierno. Él entendía con toda claridad y tenía un compromiso profundo con la salvación de sus hijos.
un compromiso profundo con el derramamiento de sangre. Hermano, no significa que usted va a salir más rato a matar un animal, ¿no? Y agarrar un cordero en la casa o a su cachupín que tiene y lo va a liquidar por sus hijos. No, porque gracias a Dios ya no tenemos que derramar sangre. Porque Cristo con una sola ofrenda, con un derramamiento de sangre, hace perfecto para siempre a los santificados. Mas yo no debo asumir que mis hijos son salvos, porque hicieron una oración contigo un día. Yo les pregunto, ¿sus hijos de verdad hoy día están cubiertos por la sangre de Cristo? Y no me refiero a que usted va a orar como oran por ahí, Padre, cúbrelo en la sangre. No, eso no sirve. ¿Usted está seguro que sus hijos tienen a Cristo en su corazón y han nacido de nuevo? Porque hay una prioridad. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que sea el mejor profesional en el mundo y tenga éxito si se va a ir al infierno por la eternidad? La Biblia es clara en decir, y la prioridad máxima de un padre es que sus hijos sean salvos. Y por lo tanto tiene actividad completa. La Biblia nos muestra eso. Cómo él era un hombre apasionado por la salvación de sus hijos. Y por eso era guiado por Dios a derramar sangre cada día. La Biblia nos muestra un ejemplo contrario. Lot. El hombre Lot. Él amó más el dinero que a sus hijos. Él prefirió irse a una tierra donde había más riquezas, pero expuso a sus hijos a la perdición. Sus yernos todos fueron quemados. Su esposa se convirtió en sal. Toda la ciudad donde él vivió pereció, porque él amó más las riquezas que este mundo. ¿Cuántos padres hoy día lamentablemente aman más el dinero que a sus hijos? El Salmo 78, hermanos, completo, completo. Yo le animo a que usted lo lea en casa, papá. Léalo en casa. Pero quiero que me acompañe, por favor, a leer al menos los primeros 8 versículos ahora. Porque quiero que se dé cuenta la primacía que tiene esto de ser padres y de pensar en nuestros hijos y de amar realmente a nuestros hijos y también a los hijos de nuestros hijos. Salmo 78, por favor. Hermoso salmo. Miren cómo inicia este salmo. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Cómo nos dice el Señor? Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Wow, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán le cuenten a sus hijos. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? A fin de que pongan en Dios su confianza. ¡Wow! Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz. A mí se me ocurren muchas palabras para decir ahí, pero cabeza dura es una. Generación dura de cabeza, contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Lo que el texto está diciendo que es cuán importante es transmitir esto a nuestros hijos, relacionándonos con ellos, entregándole la ley de Dios para que ellos pongan su confianza en Dios, no en este mundo, no en las riquezas, no en su profesión, no en su conocimiento, no en el dinero que tiene la familia, para que pongan en Dios su confianza,
Por eso es tan importante transmitir la ley y para que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Qué hermoso texto, hermano. Qué hermoso texto. Y qué tremendo es que nos dice que cuando así no somos, seremos contumaces, cabezas duras. Porque Dios nos ha dicho un montón de veces, hemos sido duros, rebeldes, si no transmitimos a nuestros hijos y no nos ocupamos de su salvación como un padre debe hacerlo. Con esto quiero decirte, hermano, que nuestros hijos necesitan mucho más ser hijos de Dios que nuestros. Entiéndalo bien. Tus hijos necesitan más ser hijos de Dios que tus hijos. Porque tú vas a ser padre de ellos transitoriamente. Mas Él es el Padre eterno. O son hijos de Él o no lo son. ¿Me explico, mi familia? Por lo tanto, la inversión más grande que un padre debe hacer en la vida es trabajar en la salvación de sus hijos. Y como ya mencioné en otra predicación, Noé fue un hombre victorioso. Fue un hombre victorioso. Porque a pesar de haber predicado 120 años y no se convirtió nadie. Y es tremendo eso. ¿Se imaginan predicar 120 años y que nadie se convierta? Porque ninguno de esa generación quiso creer en que venía el diluvio y que tenían que ser salvos entrando en el arca. Él salvó su familia. Y aunque no hagas nada más en la vida y que nadie llegue a Cristo por tu vida, si tus hijos se salvan, has hecho lo que Dios te ha encomendado. Lamentablemente hoy día, con la competencia y la idolatría que está en la iglesia en estos tiempos, vuelvo a repetir, por este sentido de competencia y la idolatría que está en la iglesia en estos tiempos de hoy, pareciera que el deseo de ver a nuestros hijos con éxito en la vida suplantó el deseo de ver a nuestros hijos salvos por la gracia de Dios. Y eso debe cambiar. Job entendió. Dios nos ayude a nosotros a entender y a comprender profundamente lo que esto significa. Entonces Job se encargaba de ¿qué, hermanos? De la salvación de sus hijos. Pero además de la salvación, y esto es sorprendente, él se preocupaba de la santificación de sus hijos, que son cosas distintas. La salvación es que él sea inscrito en el libro de la vida, que se arrepienta de sus pecados, crea en Jesús y él pase de la muerte a la vida. Eso es salvación y eso es una vez y para siempre. Mas la santificación es un proceso de renovación, de limpieza gradual que dura la vida y que es que el hijo se parezca a Cristo durante toda su vida. Y Job no solamente estaba aferrado a la verdad de que él quería que fueran salvos, sino que también se ocupaba de su santificación. Lo dice el texto. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¡Qué tremendo! Porque él entendía que estar al lado de ellos no era solamente para pasar un buen tiempo, sino justamente para identificar qué aspectos de su vida tenían que ser transformados a la imagen de Cristo. Y les enseñaba la palabra, y les corregía, les amaba y les instruía. No los dejaba solo. Ustedes conocen ese texto que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lamentablemente hay personas que interpretan ese texto como una promesa, mas no es promesa, y siento mucho defraudar tu fe, pero leíste mal la Biblia. La gente cree que eso es una promesa. No, no es promesa. El texto es ahí, dice que es un mandamiento. Y mandamiento es esto: instruir al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Significa que mientras el niño camina en su camino, yo estoy al lado de él instruyéndolo durante toda la vida. Instruir al niño en su camino, en el camino de él. ¿Con qué? Con los mandamientos del Señor. No significa que yo, pero pastor, yo lo llevo el domingo a la escuela dominical. Ya. ¿Y?
¿Usted cree que eso es instruir al niño en su camino? Lamentablemente hay padres que son así, que llegan a la vida de sus hijos, lo observan que hizo algo mal. Hijo, eso no se hace, Dios dice que no te va a castigar, no, teme a Dios, arrepiéntete. Y desaparecen de la vida de él una semana. Y a la otra semana vuelven a aparecer en su vida, a corregirlo otra vez. Y desaparecen de la vida del niño 10 días. Y vuelven a aparecer. Y después desaparecen y estando en la misma casa. Eso no es instruir al niño en su camino. Es caminar con él. Es estar con él. No solo proveer para sus necesidades físicas, porque su mayor necesidad no es física, sino espiritual. Por lo tanto, no reemplace presencia con presentes. Parece que confundimos la palabra. No podemos reemplazar presencia con presentes. Empiezan con P y funcionan las dos. Las dos cosas son muy diferentes. No podemos reemplazar con regalos, hermanos, la necesidad que tienen los hijos de tener un padre presente. ¿Lo entendemos, mi familia? Porque es tan importante la santificación, porque cuando yo estoy al lado de ellos, compartiendo con ellos, escuchándolos, viendo cómo actúan, viendo cómo hacen las cosas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños, uno puede entender las motivaciones de su corazón. Uno puede corregir y santificar las motivaciones de su corazón. Puede corregir sus conductas si yo estoy presente. Puede observar cómo reaccionan si yo estoy presente. A distancia no funciona. Por lo tanto, hermanos, usted sabe, ¿no? La Biblia dice en Efesios 6, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo le pregunto, ¿cómo un papá puede provocar a ira a sus hijos? Hay varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es pidiéndoles que ellos hagan algo que tú no haces. Hijo, tienes que orar, y tú no oras. Hijo, lee la Biblia, y tú no lees la Biblia. Hijo, responde bien, y tú no respondes bien. Tienes que reaccionar bien ante los desafíos de la vida, y cuando tú tienes problemas, déjala embarrar la casa. ¿Aló? Cualquier coincidencia con la vida real no es parte de la línea editorial de esta iglesia. No, lo hago intencionalmente, no. Hermanos, la santificación requiere buen ejemplo, pero también una activa función, un activo trabajo de sembrar la escritura en el corazón de los hijos y corregir conductas mientras les amamos apasionadamente. Eso es la paternidad que Dios exige de nosotros. Por eso tenemos que ser consistentes con nuestro trabajo con ellos. Además, entonces, de preocuparse como sacerdote del hogar de la salvación, de la santificación, la Escritura se preocupó, él dice que Job además se preocupaba de lo más íntimo del corazón de ellos. Y esto, hermanos, a mí me voló la cabeza. Porque dice el texto que cuando Job los veía venir de una actividad, él dice, quizás mis hijos pecaron y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Él no tenía idea si eso había sido. Más él estaba preocupado del corazón de sus hijos, porque él sabe que su hijo le pueden poner cara bonita, pero por dentro pueden estar pecando. Él sabe que los hijos los puedo traer a la iglesia y tenerlos sentados aquí, pero ellos no quieren estar aquí. Porque él entendía que el corazón humano puede falsear santidad. Por eso él se ocupaba no solamente de lo externo de sus hijos, sino él estaba tan preocupado por lo que había en sus corazones. Y empezaba y oraba e intercedía, no solo porque cambien de conducta, es padres. Y eso es un consejo que quiero darte. No te preocupes solo de sus conductas, preocúpate de sus motivaciones, de sus afectos y sus amores, porque sus conductas las pueden adecuar para agradarte a ti. Mas cuando no estén frente a ti, sus motivos son los que van a salir, sus amores y afectos son los que se van a manifestar. Por eso Job entendía eso, que él necesitaba trabajar y que Dios le ayudara en el corazón de sus hijos. ¿Cuánto lo reciben? Amén, gloria a Dios. Por lo tanto,
Job se preocupaba de sus hijos, no solo de lo que las personas pueden ver, sino de las cosas que solo Dios puede ver. Hay papás que están tan preocupados que no vaya, hijo, que sus tías, su abuela no vaya a ver lo que dijo, lo que hizo. Están más preocupados de lo que la tía, la abuela va a decir, de lo que hay en su corazón, hermano. No, padres, no podemos ser así. Tenemos que ocuparnos de lo que pasa en sus corazones. Job se preocupaba de la vida de sus hijos, que glorificaran sus hijos no solamente en actos externos, sino también glorificaran a Dios en las motivaciones internas. Y por eso es importante que como papás estemos atentos no solamente a la apariencia de piedad que nuestros hijos pueden mostrar, y podemos estar en la iglesia así, si parecen unos angelitos, hermano. Están ahí tranquilitos. Pero anda a verlo solo, hermano. Si se publicara en esta pantalla aquí, se proyectaran los pensamientos a veces de nuestros hijos, y los nuestros, nos desmayaríamos aquí. Job entendía eso, porque el corazón es más complejo de lo que nosotros pensamos. Lo dice la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tú puedes llegar como mamá o papá y decirle: ¿cómo estás, hijo? Bien. Y por dentro puede estar podrido eso, podrido. Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Y saben qué? Hay una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál prefieren, la mala o la buena? Primero. Vamos con la mala primero. La mala es que tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada en el corazón de nuestros hijos. El único, y la buena es, que puede hacer algo, es Dios. Por eso Job hacía algo más, que es el cuarto énfasis del sacerdocio de padre, es que él oraba, intercedía. Él era un hombre intercesor. Dice el texto que él se levantaba de mañana, ofrecía holocausto, intercedía por sus hijos. Hermanos, tenemos que aprender esto. Aprendámoslo, a colocar en el altar de Dios a nuestros hijos, a ponerlos frente a Dios. Señor, son tuyos, no son míos. Señor, transfórmalos. Señor, tócalos. Así como lo hizo Ana en la Escritura. Ana entregó su hijo a Dios. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para que sus hijos cumplieran los sueños de Dios y no los de ella. Papá, tus hijos no están en este mundo para cumplir tus sueños. Están aquí en este mundo para cumplir los sueños de Dios. Y tenemos que ser quizás como Sansón, que oraba, la madre de Sansón, que oraba por él antes que naciera. Antes que naciera, dedicarlos al Señor. Él oraba, Job, de madrugada por sus hijos. Yo creo que sería una linda práctica para nosotros padres, y le digo particularmente a los varones, levantarnos un tiempo antes en las mañanas y presentar a nuestros hijos y nuestras familias delante del Señor. Porque a veces creemos que la familia depende de nosotros. Caemos en esa idolatría muy compleja de creer que nosotros somos los que sustentan nuestras familias. Quien sustenta nuestras familias es Dios, a través de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros no presentamos nuestras familias a Dios en oración, estamos demostrando de manera práctica que tenemos más confianza en lo que nosotros podemos hacer por ellos que en lo que Dios va a hacer por ellos. Quiero animarte a levantarte temprano y orar por tu familia cada día. Que intercedamos por nuestras familias. Él entendía que lo que sus hijos necesitaban no era riqueza. Sus hijos eran ricos. Job era rico, de hecho era el más grande de Oriente, dice el texto. Vieron la cantidad de animales que tenía. En ese tiempo eso era la riqueza, ¿no? Y gran riqueza. Muchos siervos que le atendían, dice la Escritura. Él, digamos de alguna manera, él no tenía necesidad. Pero entendía que la necesidad de sus hijos no era tener dinero. La necesidad de sus hijos era ser salvos y seguir los caminos de Dios. Por eso él se daba cuenta que sus hijos eran ricos, pero carecían de Dios. Sus hijos tenían todo,
pero necesitaban depender de Dios, porque el todo sin Dios es nada. Repitámonos eso. Aunque tus hijos tengan todo, sin Dios no tienen nada. Y repítetelo frente al espejo, así como tengo que repetírmelo yo cada día. No, mis hijos sin Dios no tienen nada en esta vida. Por eso, además de orar, él fue persistente. Dice el texto que lo hacía todos los días. Todos los días. Yo sé que los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, somos padres cristianos, ¿no? Cuando nuestros hijos pasan algún problema, oramos, ¿no? Si el hijo está enfermo y imagínense, se nos va a morir, vamos a orar. Por supuesto que vamos a orar. Pero hermanos, a veces nos preocupamos más de una enfermedad física, de la enfermedad más grave que puede tener nuestros hijos, que se llama pecado. Y así como intercedemos y podemos llorar y clamar a Dios porque nuestro hijo pudiera morir en un minuto, hermanos, la muerte eterna es más grave que la muerte física. Por eso la oración por nuestros hijos de manera permanente es lo que los padres tenemos que hacer por nuestros hijos. Y entender que aunque nuestros hijos no están bajo nuestro techo, bajo el abrigo de nuestro techo, mediante la oración los ponemos delante del abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando oramos por ellos y le encargamos a Dios. Por eso nunca deje de colocar a sus hijos en el altar del Señor. Desde que chiquititos como el tuyo, Diego. Delante del Señor cada día. Señor, son tuyos, te pertenecen. Transforma a mis hijos, convierte a mis hijos, salva a mis hijos. Cada día, cada día. ¿Qué hemos aprendido hoy entonces? Un buen ejemplo de un hombre como Job, que él rogaba por sus hijos, que él se relacionaba con sus hijos, que él trabajaba en la santificación y en la salvación de sus hijos, pero que además él era un ejemplo, un muy buen ejemplo a seguir, y estaba cercano. A distancia no funciona. Dios nos aliente con esto y entendamos que Job, claro, no fue perfecto. Cristo sí. Cristo sí es perfecto. Él llevó una vida íntegra, él llevó una vida recta, él era temeroso del Padre, él hizo todo lo que el Padre dijo. Él además fue cercano con las personas, se relacionó con ellas, los abrazaba, los besaba, estaba cerca. Y además él intercedió por ellos. Es más, hermanos, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Por eso Job también es tipo de Cristo, ¿no? Gloria a Dios de que todo no depende de nosotros. Amén. Cristo hizo todo lo que nosotros no hicimos. Mas no significa que podemos sentarnos ahí en los laureles y no trabajar en la salvación de nuestros hijos. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Vamos a orar.